Bienvenidos, es un gusto saludarlos. Aquí estamos de nuevo en nuestra cita semanal con un personaje y un tema de actualidad. Nuestro invitado de hoy es el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores en el departamento de Antioquia, Jaime Montoya. Presidente, es un gusto tenerlo por aquí. Bienvenido a Teleantioquia, bienvenido a Punto. Muchas gracias, Hernán, muchas gracias a ustedes por darnos la oportunidad precisamente para expresar nuestras opiniones desde la Central Unitaria de Trabajadores. Lo hemos invitado aquí a Punto hoy porque la semana pasada ustedes tuvieron una movilización específicamente el jueves. Han anunciado también que pueden venir otras en el resto del año. Todo esto obviamente desatado con lo que también había comenzado en el país desde el 28 de abril, a propósito del pliego de emergencia del Comité Nacional del Paro y del intento de diálogo con el gobierno nacional. ¿En qué punto estamos entonces? ¿De qué estamos hablando? Desde el 28 de abril y desde el 21 de noviembre de 2019, que fue ciertamente cuando empezó todo este pliego de peticiones que venimos intentando de negociar con el gobierno, que como ustedes vieron, pues en el transcurso del 2019, luego de esas inmensas movilizaciones, el gobierno, como siempre, se negó a negociar. Luego nos vino la pandemia y eso hizo que ese pliego lo adaptáramos a lo que denominamos un pliego de 10 puntos llamado pliego de emergencia. Y a partir de ahí, pues agitamos todas estas movilizaciones que hemos venido realizando pacíficas, en donde pues ustedes vieron la magnitud de las movilizaciones que se suscitaron desde el 28 de abril de este año y que llegó junio y ya por el desgaste, por supuesto, ante la negativa del gobierno a negociar, pues entonces tuvimos que pasar como para acumular nuevamente fuerzas, porque eso es un desgaste enorme, unas movilizaciones pues tan continuas se hace imposible hasta logísticamente. Eso hizo precisamente que adoptáramos la consigna de que vamos a movilizarnos una vez al mes. Y por eso este pasado 26 de agosto realizamos la del mes de agosto. Una vez al mes hasta el final de 2021. Hasta el final de 2021. O sea, de agosto, hecho, septiembre, octubre, noviembre. De hecho, vamos a terminar en diciembre, sí, con el 10 de diciembre, la última movilización programadas hasta ahora pues, a nivel nacional, en el Día Internacional de los Derechos Humanos. Son tres momentos entonces diferentes esos que usted me dice, 2019, abril, mayo de 2021, esa pausa que ustedes dicen para redefinir algunas cosas y el final entonces de 2021, movilizaciones distintas en tres momentos diferentes. Correcto, sí, es otra forma de movilizarnos, precisamente a la espera de que hagamos una pedagogía con relación a los 10 puntos del pliego de emergencia, en razón a que por ahí en encuestas en pleno fragor del paro, pues en las encuestas se afirmaba que más del 80% de la población desconocía los puntos del pliego. Entonces nosotros, como el gobierno ni dialoga ni negocia, como están intactos como estaban antes, a pesar de que esas movilizaciones lograron tumbar la reforma tributaria, la reforma en salud, etcétera, esos 10 puntos les estamos haciendo una especie de pedagogía. Una de ellas es que los hemos convertido en proyectos de ley que por parte de la bancada alternativa vienen presentándose en el Congreso, ya algunos están haciendo curso, pero para nosotros pues, está claro que es más un trabajo pedagógico de llegarle a muchos sectores de la población para que conozcan y profundicen los puntos, para que se unan en estas movilizaciones, porque la verdad es que por la composición del Congreso nosotros no abrigamos muchas esperanzas de hacer mayorías para resolver unos puntos de esa naturaleza, de la envergadura que tienen a nivel presupuestal y que por supuesto tocan las necesidades más sentidas de la población y que a eso es a lo que el gobierno se ha venido negando a negociar. Presidente, bajo esa circunstancia de lo que puede pasar en el Congreso con esos 10 proyectos de ley que ustedes radicaron en el inicio de esta legislatura el pasado 20 de julio, ¿qué tanto estas movilizaciones planeadas por ustedes hasta diciembre entonces son un mecanismo también de presión hacia el Congreso, un llamado de atención si se quiere para decirles aquí están los proyectos, es un mecanismo legal, acudir al legislativo para que tramite unas peticiones, puede que no se concedan?
pero por lo menos que se haga la discusión, que se dé la discusión y que las que tengan cierto sentido, pues obviamente sean aprobadas. ¿Qué tanto entonces estas movilizaciones van en esa ruta? Sí, ese es precisamente el sentido de las movilizaciones. Lograrle llegar a un sector más amplio de la población a través de mecanismos como este, como los proyectos de ley. De pronto algunos pues, tengan algún trámite más efectivo dado los impactos de estas grandes movilizaciones. Por ahí se habla, porque el gobierno de Duque lo que está haciendo es coger muchos de esos puntos que hemos venido luchando y entonces con paliativos tratar de intervenir sin que aparezca como una respuesta a las solicitudes del Comité Nacional de Paro, sino como si fuese su propia iniciativa, pero no tienen el alcance que requieren estos puntos. Por ejemplo, en matrícula cero, ¿no es cierto? En cosas de ese estilo se pueden lograr algunas cosas después de derrotado ese proyecto de ley que reformaba la ley 100 en salud y que iba a volver esto mucho más en manos de los monopolios de EPS multinacionales. Luego de eso está tramitando uno de los puntos en el Congreso en materia de salud, que es posible que sea más expedito su trámite, hasta llegar a abrigar la esperanza de que los puntos, tal cual como estamos reclamando, de que la salud es un derecho y no una mercancía, pues hasta allá no creo que tenga esos alcances, pero sí sirve para agitar estos puntos en el convencimiento de que como el gobierno no ha resuelto ninguno de estos puntos, las movilizaciones van a aumentar, Presidente, van a continuar. Usted mismo lo acaba de decir, hay un asunto económico difícil en estos proyectos de ley, en las peticiones del Comité Nacional del Paro y en todo lo que se ha dicho en general sobre esto, y cuando se hizo el análisis de las peticiones del pliego de emergencia por allá en abril y mayo, pues se dijo que eran tan grandes y que podrían ser tan onerosas para el Estado que eso prácticamente era imposible. Esos proyectos de ley usted los podría definir como más viables, más light si se quiere, más aterrizados, o en ese punto económico, ¿qué tanto se va a volver a enredar el asunto y ustedes van a terminar otra vez con la frustración encima? Nosotros desde un comienzo planteamos que habían muchos mecanismos de financiación, ¿no es cierto? El tema de las reservas internacionales, unas reservas que están en un monto que no son exigidos por las centrales de crédito y de riesgo. Planteamos el tema de los subsidios, pero con mecanismos de financiación por intermedio de los propios recursos del Estado. El gobierno, en cambio, acudió a mayores empréstitos, y mientras la mayoría de las naciones le invirtieron más del 10% del Producto Interno Bruto en tiempos de pandemia, aquí no ha llegado ni siquiera a un 3%. O sea, usted es consciente de que los proyectos implican una erogación grande, pero cree que hay mecanismos por parte del Estado y por parte del gobierno para llegar los recursos y poder cumplir. Habrían mecanismos, por supuesto, y mucho más con los índices de recuperación de la economía que se reportan actualmente, pero aún antes, cuando no se estaban dando estos índices, que tampoco pues es que vamos a considerar de que son suficientemente válidos, sobre todo porque las condiciones de improductividad, de la quiebra de la producción nacional y el desarrollo de las empresas extranjeras, eso no ha variado. Sin embargo, hay algunos índices, por ejemplo, los recaudos por parte de Ecopetrol, etcétera, ¿no es cierto? Pero hay recursos. Hay recursos de qué pegarse sin reformas tributarias regresivas, sin necesidad de acudir como lo pretendieron hacer a las clases populares para que pueda perfectamente financiarse estos puntos. ¿Qué tanto el hecho de presentar estos proyectos de ley en una legislatura en la que también está la reforma tributaria, que parece, si se quiere, ser la estrella de la discusión en el Congreso, qué tanto eso genera dificultad para los mismos proyectos? O sea, lo digo porque el Congreso está tratando de sacar esa reforma tributaria, obviamente con el impulso del gobierno, y se supone que la plata va por ahí y que la plata de los proyectos están atados también a la reforma tributaria. ¿Qué tanto esa conjunción de la reforma con los proyectos enreda los mismos proyectos?
Es que lo que aspiran a recaudar con este proyecto de reforma de tributaria, igual de regresiva, porque es que no va a dejar de gravar a las clases populares. El solo hecho de que se le aumente el impuesto de renta a las pequeñas y medianas industrias, esto se devuelve al consumidor y a todos. Al final del camino. Al final del camino es el consumidor. Exacto, máximo cuando las pequeñas y medianas industrias son responsables del más del 80% del trabajo nacional. Entonces eso recae en el trabajo. Es decir, aspiran a recaudar escasamente 15 billones de pesos. Y eso no es suficiente para las cuantías que requieren estructuralmente estos puntos que fueron los que motivaron que tanta gente indignada saliera a las calles a protestar, porque son materiales, están ahí, son las necesidades vigentes, es la asfixia que muchos sectores de la población estamos hablando. Es que los mecanismos de financiación hay muchos, repito, uno de los más importantes es el asunto de las reservas internacionales, ¿no es cierto? Ahí hay de qué pegarse. Al contrario, el gobierno ahora aspira a aumentar más ese fondo de las reservas. Entonces están en otra vía, es decir, ellos no están, el gobierno nacional no está por resolver los problemas del pueblo, sino por ver cómo maneja el statu quo de los mismos que han estado beneficiándose de todas estas políticas neoliberales, que son en últimas las grandes multinacionales y el capital financiero. Presidente, perdóneme, hacemos una pausa a esta hora aquí en A Punto y ya venimos para seguir conversando sobre estos temas de protesta, de sindicalismo, de derechos de los trabajadores y también de lo que está pasando en el Congreso de la República. Presidente, si ya entramos en el último año de gobierno y ustedes tienen tantas reservas en relación con el presidente Iván Duque y con lo que ha sido todo este proceso de este año 2021 con el gobierno, ¿qué puede pasar entonces en el resto del gobierno en relación con estas movilizaciones y en relación con las peticiones y las demandas que ustedes han hecho? Pues yo diría que muchos gobiernos se han empecinado en defender los mismos intereses, pero por lo menos partamos desde aquellos que vienen desde 1990 para acá, que fue el momento en el que nos impusieron el consenso de Washington con esto de la globalización y el modelo económico neoliberal. Yo diría que todos los gobiernos sucesivos, desde 1990 hasta el gobierno de Duque, defienden los mismos intereses. Uno no puede esperar que en este último año pues vayan ellos a cambiar esa tendencia, a no ser que sigan lo suficientemente decisivas las movilizaciones pacíficas que el pueblo colombiano ha venido realizando, que hemos tratado de organizar desde el Comité Nacional de Paro, cuyo capítulo también lo tenemos aquí en Antioquia, en donde a no ser que por esas movilizaciones nosotros logremos pues impactar y por lo menos romper esa inercia de la voluntad en favor de las grandes empresas y no del pueblo. Es probable que termine este gobierno y entonces con el siguiente gobierno, si sigue con el mismo modelo económico, es muy probable que vamos a tener que continuar con estas luchas. Y en medio de ese escepticismo, presidente, ¿cómo entran a jugar en los intereses de ustedes y en las estrategias de ustedes? Importante esa palabra, estrategias. Las elecciones legislativas y presidenciales del próximo año. Pues hay unos sectores dentro del Comité Nacional de Paro, aquí en Antioquia, del Comité Departamental de Paro, que consideramos que estas elecciones próximas pueden ser
una opción para que no solamente le lleguemos a mucha población y logremos elevar la conciencia a través de estas elecciones para aumentar en movilización y capacidad de movilización, sino que también pues, podemos llevar propuestas al pueblo colombiano diferentes a estas neoliberales. De hecho, por ahí se están realizando unas propuestas con precandidatos presidenciales a diversas coaliciones, especialmente de grupos alternativos, unos de izquierda, otros de centro izquierda, con los cuales podemos perfectamente aspirar a que por intermedio de eso rompamos con esta política económica que no beneficia al pueblo. Pero es un trabajo que está por verse. Obviamente le vamos a hacer todo el énfasis que sea necesario, igual en la composición del Congreso. Para las elecciones de Congreso, pues yo creo que debemos llevar nuestros candidatos que vayan a defender estas tesis para ver si en algún momento logramos hacer mayorías, que son las que no tenemos, porque indudablemente las mayorías actualmente son del gobierno y arrasan con todas estas iniciativas que por las cuales hemos venido luchando. Presidente, ¿qué tanto esa participación en política, pues que parece un escenario lógico en una democracia para uno buscar reivindicaciones, para dar la discusión, buscar consensos y buscar aprobaciones, qué tanto esa participación golpea al Comité Nacional del Paro, a las centrales obreras, a los sindicatos en general? Recordemos, por ejemplo, el incidente con Nelson Alarcón, de Adida, cuando salió del país, cuando salió el famoso video donde él decía que las movilizaciones tenían un pensamiento de aquí a las elecciones de 2022, y eso se le vino en contra a Adidas, se le vino en contra al movimiento sindical en general. ¿Cómo ve usted esa circunstancia y esa realidad? Yo creo que hay cosas que se pueden decir que son válidas, pero hay que saber en qué momento se dicen. Porque al frente tenemos en la confrontación a un sector de derecha radical pendiente de cualquier cosa para aprovecharse, para tratar de estigmatizar estos movimientos. Yo creo que la población tiene que ir entendiendo que nuestras alternativas no pueden circunscribirse solamente a las movilizaciones, sino que tenemos que llegar a otros espacios, ¿no es cierto? Y entonces es absolutamente legítimo que desde nuestros sectores, pues si nosotros estamos en el campo de la civilidad, estamos aspirando entonces a que tengamos escaños suficientes en el Congreso para tener la fuerza que pueda establecer estos puntos que nosotros estamos defendiendo. Es decir, eso es algo totalmente legítimo y que es un recurso del cual nos debemos pegar precisamente para que tengamos una mayor opción de poder incidir con todos estos puntos por los cuales estamos luchando. Por eso, indudablemente vamos a tener nuestros candidatos a Cámara, a Senado, tenemos precandidatos para la presidencia de la República, ahí van a haber consultas en marzo, en las elecciones para Congreso, en las cuales vamos a nombrar unos candidatos a la presidencia de la República, precisamente que sean el contraste, la oposición a todas estas políticas del establecimiento. Cuando usted dice precandidatos a la presidencia, pues eso obviamente suena a baraja de nombres, ¿ya? Sí. Y eso parece en contraposición a lo que piensa mucha gente, que en materia de candidaturas presidenciales el movimiento sindical colombiano ya está listico y que eso tiene nombre propio, Gustavo Petro. No, yo no creo que eso tenga nombre propio, porque hay muchas alternativas por muchos lados. Hay un sector que es el pacto histórico, que yo llamo que es el sector más de izquierda, que está con Gustavo Petro, pero hay otros sectores, como por ejemplo la Coalición de la Esperanza, que es una coalición más de izquierda tirando a centro, que considera que esto no puede ser solamente de la izquierda, que considera que hay muchos sectores, inclusive que tradicionalmente han tenido posiciones en la derecha,
que perfectamente están afectados, por ejemplo, con los tratados de libre comercio, mucha pequeña, mediana y gran industria que se ha venido acercando a la coalición de la esperanza precisamente porque ven allí una salvaguarda precisamente a los intereses nacionales en cuanto al desarrollo de las empresas. Siempre seguirá la contradicción entre el trabajador y el patrón, pero hay veces que ante el arrasamiento de la producción nacional, hay veces que corresponde este tipo de alianzas y yo veo así esa coalición de la esperanza, con unos precandidatos donde vamos a ver en marzo quién queda por parte de toda la coalición, que indudablemente va a ser de una fuerza tal que puede salirle adelante al pacto histórico y que aún puede salirle adelante al Centro Democrático ya en una segunda vuelta. Presidente, ¿qué tanto en el análisis que ustedes han hecho sobre lo que pasó por allá en marzo, en abril y mayo, qué tanto en ese análisis ustedes hicieron un mea culpa acerca de la posición de ustedes en relación con los bloqueos, en relación, si se quiere, también con la famosa primera línea? ¿Qué tanto al movimiento de ese entonces le faltó mayor contundencia en relación con ese tema y eso terminó haciéndole daño y cobrándole mucho de buen nombre y generándole un camino difícil de ahí en adelante? Claro, pero realmente nosotros no teníamos que hacer como una corrección, un mea culpa, porque nosotros nunca impulsamos actos vandálicos, actos violentos. Nosotros siempre hemos exhortado a todo el pueblo colombiano porque nuestras movilizaciones son pacíficas, que no necesitamos más. Pero indudablemente estas posiciones extremas impactaron. Y para acabar de gustar, en esas posiciones de extrema se infiltra también la extrema derecha a hacer daño. Y eso impactó. Antes de esos cierres de vías y todo eso que colapsaron en un momento algunas ciudades, antes de eso la favorabilidad del pueblo colombiano en relación al paro era de mucho más de un 80% y eso en efecto fue disminuyendo. El gobierno se aprovechó de eso para estigmatizar y eso inclusive produjo un desgaste. Y nosotros en su momento planteamos de que los bloqueos y esas cosas no podían volverse contra la comunidad, que era lo que estaba ocurriendo, Presidente, que no se podía permitir que se impidiera el paso de una ambulancia, era una cosa elemental, ¿no es cierto? Nosotros para las movilizaciones y las protestas no necesitamos requerir a esos medios. Presidente, a manera de conclusión, ¿ustedes quedan contentos como Centrales Obreras, como Comité Nacional del Paro, si al final de este año 2021, después de estas movilizaciones mes a mes, desde agosto hasta diciembre, queda qué? Si sale qué? Pues yo creo que ya se puede reportar como histórico que hubiésemos derrotado una reforma tan regresiva como esa reforma tributaria, que hubiésemos derrotado ese proyecto de ley en salud, que se hubiese establecido, así sea a medias, lo de la matrícula cero, que inclusive hay posibilidades de que esta se establezca más, que en materia de reformas universitarias puedan conseguirse cosas. De alguna manera ha habido algunos subsidios en temas de lo que estamos luchando como renta básica, por eso estamos buscando, pero indudablemente después de reportar que ha valido la pena luchar como lo hemos hecho, con las precisiones y aclaraciones que hemos tenido que hacer, es correcto haberle bajado el nivel para poder acumular nuevas fuerzas, porque indudablemente esto es algo que no se resuelve a corto plazo, pues eso es a mediano plazo y tenemos que continuar, y la esperanza,
lo que tenemos en la mira desde el Comité Nacional de Paro es precisamente de que acumulemos fuerzas, hagamos pedagogía con los puntos del pliego de emergencia y muy seguramente, más temprano que tarde, estas movilizaciones van a volver a ser de la misma o mejor magnitud que las que nos precedieron, porque el gobierno ni dialoga ni negocia. Si el gobierno no resuelve esos puntos y abortó cualquier proceso de negociación de ese pliego de emergencia, eso lo que va a hacer es acumular el descontento y el estallido social. Presidente, ha sido muy amable. Seguiremos entonces pendientes en lo que resta del año, a ver qué pasa en relación con todo esto y a ver qué viene entonces hacia 2022, cuando será ya el remate del gobierno del presidente Iván Duque y será año electoral. Que esté muy bien, presidente. Perfecto, muy bien. Muchas gracias a ustedes. Ustedes también muy amables por su compañía. Recuerden que la próxima semana estaremos aquí con otro invitado y otro tema de actualidad. Hasta entonces.